de lo que todos como mexicanos sabemos que se festeja el día de mañana. Un poquito larguito, pero vale la pena recordar, ¿verdad?, que nuestras generaciones nuevas tengan una idea qué es lo que festejamos aquí en la colonia Benito Juárez. Entonces daré lectura, ¿verdad? El 20 de noviembre de 1910 es la fecha en que Francisco I. Madero hizo un llamado a la rebelión y marca lo que se considera como el inicio oficial de la Revolución Mexicana en 1910. Este movimiento que sacó del poder al dictador Porfirio Díaz y modeló al México que hemos vivido los últimos más de 100 años. La Revolución Mexicana empezó con el objetivo de poner fin al régimen de 30 años de Porfirio Díaz. México atravesaba entonces una situación política y social penosa. Uno de los mayores problemas era que la propiedad de las tierras estaban concentradas en las manos de unos pocos, mientras que una gran mayoría de trabajadores del campo y de la ciudad sufría condiciones infrahumanas. Porfirio Díaz fue reconocido, entre otros aspectos, por su impulso a la infraestructura. Había puesto en marcha reformas legislativas que permitían que compañías del exterior tomaran terrenos baldíos que les pertenecían a campesinos e indígenas, entre otros grupos. A esto se sumaban las duras condiciones de los trabajadores. La situación de los trabajadores del campo y la ciudad fue precaria. Tenían jornadas de 14 a 18 horas, bajos salarios, no existían las prestaciones, no había descanso semanal ni días festivos y estaban eternamente endeudados en las tiendas de raya, entre otros aspectos. La tienda de raya era el almacén de las haciendas en donde se vendían mercancías a los trabajadores de las fincas agrícolas a cuenta de sus salarios. Los trabajadores de las haciendas eran obligados a comprar en estos establecimientos. A las pésimas condiciones se sumaba el uso de la fuerza excesiva, ya que en los casos en los que los trabajadores quisieron manifestarse fueron reprimidos brutalmente, como ejemplos: asesinato de trabajadores durante las huelgas de Cananea y Río Blanco en 1906 y 1907. Restituir la tierra y mejorar las condiciones laborales era el propósito de la revolución. Por eso es que aquí en la colonia Benito Juárez obtuvimos estas bellas tierras. En 1910 Madero se fugó a San Antonio, Texas, y lanzó el Plan de San Luis, que llamaba al levantamiento contra el general Díaz, y para entonces la semilla de lo que luego se bautizó como la Revolución Mexicana ya estaba más que sembrada. Y Madero era una figura fundamental de la lucha contra el periodo de 30 años de Porfirio Díaz en el poder aquí en México. Eso fue lo que llevó a Francisco I. Madero a promover la creación del Partido Nacional Antirreeleccionista, cuyo lema era sufragio efectivo, no reelección. Con el levantamiento comenzaron a surgir guerrilleros a lo largo y ancho del país, entre ellos dos cuya fama ha trascendido con creces el territorio mexicano: Emiliano Zapata y Francisco Villa. En mayo de 1911, tras meses de lucha, los rebeldes lograron tomar Ciudad Juárez en Chihuahua y Porfirio Díaz se vio obligado a renunciar. Con las reelecciones, en octubre de ese año, Francisco I. Madero llegó a la presidencia. El movimiento revolucionario continuó los siguientes años con
descontentos entre las distintas facciones que lo iniciaron. Uno de ellos fue Emiliano Zapata, que al frente del Ejército Libertador del Sur reclamaba a Madero por haber incumplido lo ofrecido en cuanto a la devolución de tierras a las comunidades indígenas y agrarias del estado de Morelos. En tanto, en Chihuahua, el norte, Pascual Orozco acusaba al presidente de corrupción y traición al país. Desde el 9 de febrero de 1913, Madero sufrió una asonada militar que los historiadores llaman la Decena Trágica. Fue arrestado y asesinado. 2 días después, el general Victoriano Huerta asumió la presidencia. En oposición a Huerta, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, creó el Plan de Guadalupe y se formó el Ejército Constitucionalista, y Pancho Villa comandaba en el norte y Emiliano Zapata en el sur. La lucha armada logró la renuncia de Huerta en el 1914. El movimiento armado revolucionario y los acuerdos políticos posteriores derivaron en la creación de la Constitución 1917, considerada por el gobierno de México como el fin de la Revolución Mexicana, aunque la lucha duró más tiempo. Pero sin duda la herencia legal del proceso revolucionario fue la propia Constitución de 1917, caracterizada como una de las más avanzadas de su tiempo, justamente por los derechos que incluía en materia educativa, en la recuperación, uso y usufructo de la tierra, donde volvió a ser propiedad de la nación las aguas, ríos, mares y montañas. Esta Constitución, no obstante, no reconoció los derechos políticos de las mujeres, ni siquiera del voto, lo que sucedería recién hasta en la década de 1950. La educación es otro de los campos donde la revolución tuvo un profundo efecto. El proceso abrió campos en la educación e hizo posible acceso a la educación a todos los mexicanos, mientras que en el porfiriato el 80% de la población era analfabeta. Además, el nacionalismo revolucionario impulsó la obra artística, especialmente la pintura de murales, a través de los cuales se empezó a enseñar historia al respecto. Pintores como Diego Rivera y José Clemente Orozco dieron vida a la corriente artística llamada muralismo. Entonces, miren, si la Revolución Mexicana dio comienzo en 1910, fue hasta 1935 cuando personas de aquí de la colonia Benito Juárez hicieron una petición al gobierno de estas tierras donde actualmente está situada la colonia Benito Juárez. Entonces, para que veamos los años que hubo de distancia, ¿verdad?, de cuando se inició la Revolución Mexicana y hasta el año en que se hizo la petición de estas tierras donde está la colonia Benito Juárez, pues pasaron varios años. A continuación voy a dar lectura también brevemente a la historia de aquí de la colonia Benito Juárez. Pido disculpas si hay algunas omisiones, no es a propósito, ¿verdad? Se hizo este trabajo lo mejor que se pudo, pero bueno, a continuación les doy un resumen de lo que logramos investigar, ¿verdad?
Algunos datos y nombres que a continuación se mencionan son el producto de una investigación hecha por María de la Luz Rubalcaba Limón en el año 1993, que los dejó escritos en su libro El funeral del labrador. Con este bello trabajo, ella ha enriquecido aún más nuestra historia, dejándonos una reflexión y guía sobre nuestros orígenes. La petición de las tierras ejidales de aquí de la colonia Benito Juárez se hizo con una solicitud manuscrita el 20 de abril de 1935. En ese documento se pedían las tierras de la Hacienda La Labor del municipio de Aposol, Zacatecas, que era la propiedad de la señora Aurelia Soto, viuda de Mier. La petición la firmó el señor Rosalío Gómez, Guadalupe Barajas, Silvano Luna, Pedro Rubalcaba y Natividad Ponce. En julio de ese mismo año quedó aprobada la solicitud en la Comisión Agraria y se formó el primer comité agrario, quedando como presidente ejidal Luis Rubalcaba Luna, como secretario Jesús Mena Pérez y como tesorero Victoriano Barajas. Fue hasta en junio de 1937 que se hizo el deslinde de las tierras de la Hacienda La Labor, concediendo tierras a 60 solicitantes. El ordenamiento estatal nombró dichas tierras como Colonia Benito Juárez, antes Arroyo Grande, del municipio de Juchipila, Zacatecas. El origen de los primeros pobladores, según los archivos agrarios, provenían de Pontezuelas, El Trigo, Arroyo Grande, del municipio de Juchipila, Zacatecas. A continuación daremos los nombres del primer censo de los primeros fundadores de la colonia Benito Juárez, que a finales de 1937 tomaron posesión y que desde entonces se celebra este gran día de aniversario de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre. Según los datos extraídos del libro El funeral del labrador, los primeros en llegar a la colonia Benito Juárez a finales de 1937 fueron Luis Rubalcaba Luna y Juliana Ponce, Julián Luna y Dionisia Ponce. El segundo día llegó Francisco Ponce y Ángela Islas. Al tercer día llegó, y después de allí siguieron llegando más personas, pero al tercer día llegó Rosalío Gómez y Benita Soria, Regino Gómez y Luisa Luna, Lorenzo Moreno y María de Jesús Flores, Asunción Moreno y María Dolores, Francisco Cervantes y Cesárea Ruiz, José Rubalcaba y Beatriz Luna, Pedro Rubalcaba y Rosemaría Limón, Daniel Bañuelos y Francisca Ponce, Jesús Mena Pérez y María Flores, Gumercindo Bañuelos y Eulalia González, Pedro Bañuelos e Isabel Barajas. Tomás González y Antonia Barajas, Jesús Gómez Soria y Natividad Bañuelos, María Dolores Gómez y Asunción Moreno, José González y Consuelo Velázquez, Natividad Ponce y Anita Ruiz, Gabriel Ponce y Rogelia Luna, Elías Prieto y Domitila Ruiz, Hilario Ponce y Josefa Ruiz, Emilio Ponce y Manuela Bañuelos, Arnulfo Ponce y Esperanza Lujano, Isidro Luna y Domitila Bañuelos, Felipe Ponce y Anastasia Dávila, Bernardo Ponce, Doroteo Moreno, Alfonso Cervantes y María Félix Islas, Elifonso Cervantes y María Félix
Islas, Jesús Ruiz y María Bañuelos, Roque González y Teresa Rubalcaba, Francisco González y Maximina Corona, Antonio Luna y Beatriz Ponce, Santiago Luna y Paulita Ruiz, Antonio Luna y Juanita Velázquez, Mauro Ponce y Gerarda Luna, José María Ponce y Guadalupe Escobedo, Antonio Ponce Luna y Guadalupe Flemate, Silvano Luna y Teresa Márquez, José Luna y Antonia Cervantes, Blas Luna y María Dolores Salazar, Plácido Lujano y Luisa Esqueda, Félix Lujano y Rosa Ponce, Albino González, Antonio González, Anastasio Islas y Francisca Ruiz, Juan Cervantes y Josefa González, Apolonio Cervantes y Antonia Ruiz, Inés Cervantes, Vicente Cervantes y doña Nicolasa, Claro García, Guadalupe Barajas y Victoriano Rico, Victoriano Barajas, Narciso Barajas, Bartolo Luna, Tomás Rubalcaba. Todas las personas mencionadas fueron beneficiarios de la repartición de estas tierras, aunque no todos tomaron posesión, según datos recopilados por María de la Luz Rubalcaba Limón en su libro El funeral del labrador. Y según datos de María de la Luz en el libro Funeral del labrador, el señor Camilo Limón y María Luna Ruiz se vinieron al ejido Colonia Benito Juárez hasta el año 1938. Posteriormente se incorporaron al ejido los hermanos Celso Luna, Darío Luna, Emilio Luna, Daniel Luna y Mariano Luna. Buscando progreso para sus familias, las generaciones de la Colonia Benito Juárez han emigrado a diferentes pueblos y ciudades aquí en México, pero la mayor emigración ha sido a los Estados Unidos, quedando así la oportunidad para otras familias de venir a formar parte de esta tierra con tanta historia. Entre ellos, don Jesús Avelar y familia, don Pedro Márquez y familia, don Juan González y familia, y don Eulogio Rubio y familia. Este 20 de noviembre del 2024, México cumple algo así como 114 años que dio inicio a la Revolución Mexicana, y la Colonia Benito Juárez cumple 87 años de historia, 87 años festejando el 20 de noviembre. Agradecemos a todos los hijos de la Colonia Benito Juárez que no importa dónde se encuentran, la llevan plasmada en sus recuerdos y la sienten y aman a pesar de la distancia, y cuando les es posible vienen cada vez que pueden. Gracias a todas las personas que le han sido fiel a la Colonia Benito Juárez y siguen viviendo aquí. Gracias por este convivio para el hijo ausente, y gracias a todos los hijos ausentes que este día se hacen presentes, especialmente al Club Colonia Benito Juárez, y que este mes cumplimos 11 años como club, y que hoy vemos aquí lo que se ha logrado con la ayuda y confianza de todos ellos, también con la ayuda de las personas que residen aquí, así como cada una de las administraciones de nuestro municipio de Aposol, nuestro gobierno estatal y federal, y allá en Los Ángeles, FISLA, Federación Internacional de Zacatecanos en Los Ángeles, a la cual pertenecemos desde el 2014. También decirles que siempre pedimos porque más hijos ausentes de la Colonia Benito Juárez puedan regresar, aunque sea por unos días, y vivir nuestras tradiciones y hacerle honor a nuestros recuerdos y a nuestras raíces. Y en este día que se celebra la misa
en honor del Santo Niño de la Salud y también la caminata que año con año ofrece el señor Camilo Ponce al Santo Niño de la Salud, pedimos porque todos los hijos ausentes y pedimos por los habitantes de aquí de la colonia Benito Juárez para que prevalezca siempre la armonía y salud para todos, para que cada año Dios nos permita regresar y rendir tributo a esta tierra que nos vio nacer, crecer y partir, pero que siempre la llevamos en nuestro corazón. Esta es la voz del migrante, la voz del hijo ausente, con añoranzas y ausencias, y que a la vez rendimos tributo a nuestras raíces y a nuestros recuerdos. Somos el producto del campo. Por nuestras venas corre la sangre de todos esos hombres y mujeres que en 1937 llegaron a poblar por primera vez nuestra querida colonia Benito Juárez. Somos sus descendientes, somos su continuación, y ni la distancia ni los años han logrado borrar sus recuerdos y enseñanzas. Así es como los honramos, dándole vida a todo lo que ellos nos dejaron, mejorando nuestra hermosa comunidad, y también honramos su memoria cuando ofrecemos una misa a nuestros seres queridos aquí en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. ¡Que viva la colonia Benito Juárez! ¡Que viva! ¡Arriba nuestros 87 años de historia! ¡Arriba! ¡Arriba las personas que todavía viven aquí! ¡Arriba! Y sin dejar de mencionar el rancho de los Pérez. ¡Claro que sí! ¡Arriba todos los migrantes! ¡Arriba! ¡Arriba todos los hijos ausentes y su lealtad a esta tierra! ¡Arriba! Y bienvenidos a todos los hijos ausentes que hoy se encuentran aquí. ¡Arriba! Y nuestro reconocimiento a las generaciones que siguen de nosotros, hijas de migrantes que con orgullo nos acompañan en lo que nosotros somos, ¿verdad? Aquí, tanto aquí como allá, ¿verdad? Ellas están dispuestas a seguir nuestras tradiciones y a amar lo que nosotros somos. Entonces, todos hagamos eso, sembremos en nuestros hijos el deseo, ¿verdad?, de venir y de vivir nuestras tradiciones, enriquezamos nuestras tradiciones cada día más con nuestra presencia. Siempre consideremos venir este día, es una oportunidad muy bonita que tenemos de convivir todos, ¿verdad?, la generación de nosotros, recordar a nuestros abuelos y de la generación que sigue de nosotros, ¿verdad?, que ellos vivan junto con nosotros lo que somos, que vivan nuestras raíces, nuestra historia, ¿verdad?, que sepan quién somos, cómo salimos de aquí, por qué cada año regresamos, y queremos demostrarle a los recuerdos de nuestros seres queridos y a las personas que todavía viven aquí, que nunca han salido de nuestro corazón, que siguen viviendo en nuestro corazón, no importa la distancia, no importan los años, nosotros seguimos aquí, de todo corazón se los decimos. Gracias Colonia Benito Juárez, gracias tú Colonia Benito Juárez, gracias a todas las personas que se